Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Bien, bien. Venía riéndome porque yo, sabes que cojo siempre ahí abajo, en el Starbucks que hay ahí abajo, cojo un té que es este que... Se ríe Paqui. Sí, porque no he traído. No, porque es Starbucks, no Starbucks. Starbucks. No, sí, es Starbucks. Sí. Ya, pero es que además... El otro día me prometí que me iba a subir uno y se me ha olvidado. Seguro que sean dos. Se me ha olvidado, Paqui, y entonces lo siento. Y que sea que me bebo mientras hacemos el programa, me gusta estar... Y cuando tú pides, digo, un té mediano, un té verde mediano, y siempre te preguntan, ¿cómo te llamas? Y te lo ponen en el vaso y te lo dan por el otro lado, ¿no? Sí. O sea, Juan, tal. Y yo siempre digo... un nombre distinto porque, bueno, me parece una transgresión inocente y divertida, ¿no? Ricardo. Ricardo, yo cojo, y entonces eso de salirse unos minutos de tu propia vida y observarte desde Ricardo, pues me hace gracia, ¿no? Entonces es una transgresión boba, pero que a mí me hace gracia. No, es una especie de travesura más que transgresión. Sí. Y pues no escoges nombres así que sean graciosos o que sean antiguos. El que se me viene, Rodrigo, el que se me viene, Javier, el que se me viene. Morales. No voy pensando. ¿Qué nombre digo? Sino aunque se me viene en ese instante, a veces tartamudeo un poco porque no lo encuentro, ¿no? Esto... Claro, la gente se quedará un poquito extrañada cuando te preguntan el nombre y tienes que pensarlo. No, claro, me quedo así. Bueno, también las horas que son tampoco se extrañan mucho, ¿no? Y digo, hago esto porque normalmente nunca están las mismas personas. Claro. ¿No? Deben derrotar de un modo tal. Pero resulta que hoy estaba una de la semana pasada dentro, dice, ¡hola, Javier! y yo he mirado para atrás, claro. pensando que era quien venía detrás. Y de repente me he acordado. Y digo, ¿y te has tenido que agarrar a Javier o has cambiado? Y me he tenido que así que vengo un poco como Javier, ¿no? Sabes que mi hija pequeña trabajó, adolescente casi, en un Starbucks durante unos días por horas, un trabajo muy, muy típico también en Estados Unidos y en Inglaterra, y un cliente se molestó muchísimo porque deletreó mal su nombre. Era un nombre complicado. Claro, que lo escribió mal. Lo escribió mal y el cliente se puso hecho un energúmeno, le hizo llorar, no se me olvidarán nunca. Así que cuidado con el nombre. Sí, pero es que fíjate, estos nombres, bueno, que yo es que cuando me he dado cuenta porque yo miro para atrás, cuando me he dado cuenta, y luego, por cierto, me ha ocurrido nada más salir en los 50 metros que hay de Starbucks a Portal de la Ser, se me acerca un tipo y me dice, ¿habla usted español?
qué raro que en España te pregunten, o no me hubiera sido que te hubieran preguntado, ¿habla usted inglés, no? Y digo, no. Es que dices que los Javieres no hablamos español. Y dice, thank you, ma'am, y se ha ido. Y me ha quedado un poco extrañado, ¿no? Pero qué conversación más tonta, ¿no? Una conversación tontísima, ¿no? He dicho que no porque seguro, digo, que eso es de estos que te dicen, oiga, que es que me faltan 10 céntimos para coger el metro. Vale, he pensado, Sí. pero que no, lo que no entiendo es por qué me ha preguntado si hablaba español. Y además preguntaba en español y entendido. Claro. Dice, ¿habla español? Digo, no. Y sigo. Yo calentándome las manos con el té de Ricardo, no, de Javier. Esta semana me tocaba Javier. Y me he acordado que el otro día precisamente hablamos, en un acto público que tuvimos Arzuaga y yo, hablamos de esto de los nombres, ¿no? De un modo en que uno acaba identificándose con los nombres e identificando a nosotros con los nombres. O sea, claro, yo me acuerdo que de pequeño me miraba al espejo y decía, si es que yo tengo cara de Juanjo. O sea, yo tenía cara de tonto. Yo pensaba que tenía cara. Digo, tengo cara de tonto. Digo, tengo cara de Juanjo. ¿En qué quedamos? Y a mí me pensaba mucho en... Es que estuvimos hablando de esto porque surgió de casualidad, pero es que me he acordado que yo me torturaba mucho con los nombres de las cosas, ¿no? Yo decía, joder, es que, decía, mesa, ¿no? Decía, es que mesa, la misma palabra como dice, mesa, no podría llamarse de otra cosa. O sea, que luego cuando estudié un poco de lingüística y tal, y aprendí, que para mí aquello fue una sorpresa brutal, cuando fui consciente de que entre la palabra y la cosa no hay relación ninguna, que es completamente arbitraria, que la mesa se llama mesa, pero se podría llamar de otro modo cualquiera, ¿no? O sea, que no hay vínculo ninguno de necesidad entre la palabra y el objeto, o entre el significado y el significante, que diría un gramático, ¿no? Que no hay ninguno. Y entonces, ¿cómo es posible que alcancen ese grado de identificación sin tener relación alguna? O sea, ¿cómo nosotros decimos vaso y no se nos ocurre pensar en una silla? Y, me he equivocado. En vaso significa este recipiente, ¿no? Esto es si lo piensas, bueno, es alucinante, es, ¿no? el cerebro trabajando, ¿no? Arzuaga, ¿qué dice de esto? No, yo me decía a Arzuaga que a mí lo que me sorprendía mucho, por ejemplo, es que si yo decía mesa, yo veía una mesa en mi cabeza, ¿no? Pero si yo decía yo no veía media mesa. Y eso me sorprendía. O vaso, yo decía va, y no veía. O decía cava, y no veía 2/3 de caballo. O sea, digo caballo y veo un caballo. Pero digo cava y no veo 2/3 de caballo. Eso es súper misterioso. No, ya decía los nombres de los hijos, ¿no? Decía, joder, los nombres de los hijos es que, claro, están tan absolutamente ligados a su persona que dice, pero se los puse yo, dice, él decía, pero se los puse yo, a mis hijos les puse yo los nombres. Y yo decía, no, pero se llamarían por algo, porque los nombres siempre responden a algo, ¿no? A un abuelo, un bisabuelo, no o un personaje de novela, hombre, sí. No, tú escoges el nombre que quieres, otra cosa es que le pongas el familiar. Pero tú escoges poniendo varios nombres en un sombrero y diciendo una mano inocente saca un nombre. Pero poniéndolos en una lista de los que te gustan y alguno a lo mejor coincide con algún familiar. No, pero si no digo que sea un familiar, pero te gustará por algo. Será un cantante que te guste. O sea, tus hijas, ¿por qué se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues mira, hay una razón. Son nombres que nos gustaban, pero buscábamos nombres que se pudieran, como imaginábamos que tendrían, que no sabríamos dónde acabarían viviendo, como así ha pasado, nombres que se deletreasen de la misma manera en inglés que en español. Ah, pero ya ves tú, hay una razón. ¿Y cómo son? Laura y Marta. Que son, en inglés son... Laura es igual, Marta en Inglaterra, en Estados Unidos, en algunos sitios lleva una H entre la T y la A, pero Marta también. O sea que vosotros no sabíais dónde iban a parar vuestras hijas. Y así ha sido. Que además ha sido una profecía autocumplida. Claro.
Bueno, pero esto es brutal, esto que me cuentas, ¿eh? O sea, tenéis un bebé, es decir, como no sabemos en qué parte del mundo vivirá, tú llamas que se llame igual en todas partes. No, que sea fácil de pronunciar en todas partes y que pues se pueda integrar perfectamente en todas partes, ¿no? Que el nombre no anticipe que es una persona que viene de fuera, no sé, es un carácter cosmopolita. Bueno, pero ahí tienes una razón. Marta y Laura, y el único objetivo era que se pronunciaran igual. Y que también que nos gustaran, eran nombres que estaban muy en el día. No, y que os gustaran. Pero no buscasteis también, no dijiste, ay, pero Laura, mira, Laura Pausini, digo, por decir algo, ¿no? Fastidies. Te fastidiaba. Laura. Te fastidiaba. O Marta, por Marta, yo qué sé. Marta, hay una escritora americana, Marta. No hay nada de eso. Nada, o sea, solamente que se pudieran pronunciar. Yo creo que todos los padres compran un libro de posibles nombres, ¿no? Y van descartando, en función de parámetros. Podríamos haber llamado a Laura, yo qué sé, a Arnaldo. O sea, no lo sé, pero haces una lista, van quedando menos, luego introduces ese elemento, a lo mejor, ¿no? Que sean fáciles de pronunciar en varias lenguas. Bueno, pero también el grado de arbitrariedad, también en el nombre que nos llamamos, aunque, en fin, haya una razón de fondo siempre, ¿no? Que en tu caso es que se llamaran igual en todas partes. Esto. Buena razón, ¿eh? Es sorprendente. O sea, es buena y es sorprendente. Y además ya es partir diciendo, como no sabemos dónde acabarán, o sea, porque ya os estabais deseando quitar un arte encima. A lo mejor también hay algo de eso, pero ahora que se sientan cómodas en cualquier lugar con su nombre. Que no tengan que explicar, no, es que es un nombre que... Bueno, es una explicación que jamás había oído, pero que me parece incorporable a catálogo de excusas, ¿no? No, pero Arsado decía, pero a lo mejor los hijos tú no lo sabes y se llamaban así. Se llamaban así. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo mayor se llama Juan, que era un poco por fíjate, eso fue, yo no sé, porque a la costumbre esta que había de llamar a los hijos, al hijo mayor igual que al padre, que es una costumbre fea, yo creo. Es muy feo. Sí, pero yo caí en eso, pero dice, bueno, pero para que tampoco se identifique tanto, le llamamos Juan. Y ya está, Juan. Es como pecar, pero poco. ¿Eh? Es como pecar, pero poco. Es pecar poco, sí. Es como... Sí. Bueno, pero ahora es Juan completamente, ¿eh? Quiero decir. Bueno, claro. Quiero decir que a lo mejor no. O sea, tú dices Juan y responde ahora. Que es Juan desde toda la vida. Y el pequeño se llama Alejandro, y Alejandro nos gustaba mucho por el sonido. Alejandro, es que es un sonido maravilloso, y porque pensamos que no se parezca a nadie de la familia. Y además, la referencia histórica de Alejandro Magno nos gustaba mucho y tal, no sé qué. Oye, y fue poner en Alejandro, y en los 2 años siguientes, todos los niños que nacieron, o sea, ¿no te diste cuenta que proliferaron mucho los Alejandros? Sí, hay muchos Alejandros de 30 y muchos años. Sí, pero bueno, igual se llamaban así desde el principio de los tiempos, desde antes de ser concebidos, ¿no? Pero bueno, ahora ya que se me ocurre, siguiendo con esto, es completamente arbitrario, claro, que alguien se llame Pepe o Ricardo, se podría haber llamado de otro modo, porque no hay nada que no vincule. Aunque nosotros ahora dijimos, no se podrían llamar de otro modo, y se llamaron así desde el principio de los tiempos, ¿no? Igual que entre la palabra vaso y el objeto vaso no hay ningún vínculo absolutamente, es completamente arbitrario. Ya que es tan arbitrario, yo pensaba el otro día, hombre, cuando nos bautizan, nos podrían poner dos nombres, pero no 2 nombres a un modo en que los hijos de los reyes se llaman Federica, Juana, Almudena, no sé qué. ¿Cómo se llama esta sobrina de los reyes que es influencer? Ahí me vas a pillar. Hombre, pues es como la 7ª en la línea de sucesión, de manera que tendría... Victoria Federica. Vale. Victoria Federica... No a un modo
que no conozcas tú, siendo, sí, ahora me suena, pero es que... siendo un periodista a la séptima persona en Que eso no me de- sepa yo la lista de memoria. que puede ser nuestra reina cualquier día. Vale, pido perdón a la audiencia por mí. Y además, Por mi ignorancia. y además es influencer. O sea, que que nos influye, quiere decir, quieras que no. Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Qué te han puesto en el té esta mañana, Javier? Pues nada, es un té verde como de todos los días. Pero bueno, si quieres dejamos esto porque me he enrollado. Lo No, dejamos. sigue. No, entonces yo decía, o sea, como la identidad es tan frágil, ¿no? O sea, porque no hay ninguna relación entre Javier y yo, Entre ese, Javier. entre Javier y yo. Entonces decía, ¿por qué no nos dan dos identidades? A registrarnos, ¿no? Dice, acabo de tener un hijo. ¿Y cómo se llama? Pues se llama Javier Vallejo Pérez y Valentina Gutiérrez de la Campa. Por ejemplo, dos de manera, o sea, Y en este caso, dos géneros. bueno, sí, hombre, ya que puede ser, ya que te pones a elegir dos identidades, no vas a elegir la misma por redundancia, ¿no? O sea, ya eliges dos. Bueno. Dos. O sea, ¿por qué nos condenamos a tener una identidad siendo una identidad tan frágil? Es más, pues mi hijo se llama, mi hijo que acabo de tener, vas al registro civil, y está funcionando, se llama Javier, como he dicho, ¿O Valentina? No sé qué, Pérez o Valentina Gutiérrez de la Campa. Se llama estas dos cosas. Y es más, y como Javier es español y como Valentina es inglesa. Bueno, entonces ahora tendríamos que llamar Marta o Laura. Mejor, ¿no? A ver, y entonces, de manera que tú pudieras ir por la vida con dos identidades. ¿Por qué vas a ir con una? O sea, si la identidad es una tontería, que además se muere contigo, porque nadie sobrevive a la muerte de su cuerpo, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Nadie sobrevive a la muerte. O sea, que la identidad es una tontería, es absolutamente frágil y tal. No te voy a decir tres, porque tres a lo mejor te armabas un lío. Pero no sería mejor entonces Pero dos identidades, por Dios. Dos, pero una, dejarla en blanco para que la escoja el... La mayoría de edad, no, porque luego ya te cuesta identificarte, porque vamos a ver, que es lo que decía. O sea, la identidad es como una aplicación del teléfono móvil. Imagínate que el teléfono, el hardware es el cerebro y la identidad es el programa, el software, ¿no? Entonces, tú tienes un cerebro, naces con un cerebro que tiene muchas capacidades en potencia, pero en acto está vacío, ¿no? Y entonces te dicen, te llamas Javier Pérez Rodríguez, Javier Pérez Rodríguez, y a base de decirte, de ponértelo en la fecha en el nacimiento y tal, ¿no? Eso se acaba instalando como una aplicación, ¿no? Tienes esa aplicación. Pero esto, ¿a qué contestaba? Que tú me habías dicho que la segunda identidad no, tendría que ser a gusto del consumidor. Pero ya cuando tienes uso de razón, ya el cerebro tiene muchas instalaciones, ya no caben más. Ya tienen Google Maps, ya tienen... Pero entonces, ¿qué te sugieren personas que se han cambiado el nombre o que van con Elton John, Bono, Woody Allen? Este escritor vasco... muy conocido. Bernardo Achaga. Achaga no se llama Achaga. Pues a mí los seudónimos me han dado siempre mucha envidia. ¿Qué quieres que te...? Y no te digo ya ¿A ti te gustaría ser Bono? Ya no te digo ya los heterónimos, ¿no? O sea, eso... Claro, decir, ser muchos. A mí eso siempre me ha dado mucha envidia. Y luego yo de mayor he pensado que me habría encantado firmar con un seudónimo. Lo que pasa es que ya mi apellido parece un seudónimo. Lo que pasa es que Juan José Millás parece un seudónimo. ¿Pero un seudónimo o un mote? O sea, ¿te hubiera gustado tener como Bono? Es un señor que se llama de una manera, pero se hace llamar Bono y tú le hablas señor. ¿Y por qué señor Bono? Pero no entiendo por qué se hace. Yo tampoco, ¿no? ¿Qué significa? ¿Bono significa algo? No. No, porque no, vos, sí, el jefe no entiendo, pero Bono... Vendrá de algo. Pero ¿por qué se llamó Bono? No sabes. No lo sé. Bueno, pero Bono está bien, hombre, no, el mote siempre tiene también... El mote tiene un punto
descalificativo, algo feo, o sea, los rencos llaman a una familia porque todos eran cojos, quiero decir, el mote no siempre es bonito, ¿no? Yeah. Pero lo que te quiero decir, que lo que es más difícil, y tiene mucho mérito, es cambiar de identidad cuando eres mayor. Pero cambiar de nombre es cambiar de... O sea, alguien que Joder. se cambia el nombre, lo que te digo, Woody Allen, es renunciar a una herencia es impuesta tremenda. No, es mirarte en el espejo y decir, yo no soy Juanjo. O sea, quiero decir, es que está tan encarnado. Es como si dijéramos, oye, a los vasos ahora nos vamos a llamar micrófonos. Y a los micrófonos vasos. Da igual porque no hay ninguna vínculo entre una cosa y otra. Pero nos costaría, ¿no? Yeah. Nos costaría. Oye, lléname un micrófono de agua. Nos costaría, ¿no? Sí. Pues igual, a media carrera, decir, no me llaméis Juanjo ya. Llamadme... Pero, y según Arzuaga, ¿cuándo empezamos a poner nombres a las personas? Él lo sabe. Claro, él decía, joder, el día que lo había pensado en ese momento, ¿no? Hablando de todo esto y tal, porque ya no me acuerdo, nos guiamos, ya no me acuerdo de todo, pero él decía, igual mis hijos se han llamado como se llaman desde siempre, o sea, sin que yo lo supiera, se han llamado así desde siempre, ¿no? Igual hay una cosa pero así en el cósmica. Paleolítico, él sabe, no sé, cómo se usaban nombres en las épocas antiguas, en el Paleolítico. Ya, no llegamos a tanto. Pues Arzuaga lo sabe todo. Sí, pues sí lo sabe, pero no me pregunté. Ya, vale. Lo sabe, pero no me pregunté. Bueno, oye, que se nos ha ido un poquito, yo creo que la cabeza también. ¿Ves cómo tenías que haber cambiado el reloj cuando todavía estaba en garantía y en periodo de devolución? Por lo de... Hombre. Pero bueno, vamos a ver, es una noticia que te he enviado yo, que tú no la has visto. No la Me has enviado tú y te lo agradezco porque es un reconocimiento de culpa. Ya, es una noticia del mundo. Sí, que te envió un amigo después de escucharte. Que me envió un amigo que decía que una doctora de la Sierra de Gredos la habían llamado urgentemente porque en una casa alguien estaba malo. Y gracias a Apple Watch había descubierto que tenía un infarto. Sí, y le había salvado la vida gracias a una función que tu reloj no tiene porque te han vendido la versión anterior que no lleva esa función. Ya, bueno, yo esto creo que es una tontería, ¿no? ¿Pero cómo una tontería? Porque no tienes desfibrilador, o sea, porque ¿de qué te sirve saber que tienes un infarto? No, pero hay muchos tipos de infarto, Juanjo. Hay algunos que te dan un margen, hay otros que son fulminantes, pero en este caso, por ejemplo... Ya sabes que en las instrucciones del reloj dicen que pueden avisar de un infarto, pero que no te fíes. ¿Tú qué prefieres? ¿Eso o nada? Yo es que no soy hipocondríaco del corazón. Es que hipocondríaco del corazón eres tú. Pero tú eres hipocondríaco ¿de qué víscera, entonces? Yo soy hipocondríaco del hígado, pero para eso no hay ninguna aplicación. Bueno, dale tiempo al reloj. A lo mejor te dije, parece que su hígado está trabajando mucho, ¿no? Aparte de que a medida que voy usando el reloj, me doy cuenta que no sirve para nada, Javier, que esto es una tontería. Que bueno. Estamos atados, que es un grillete, porque es un reloj que no nos da información a nosotros, se la da a los dioses. Vale, yo solo digo que, amigos de Juanjo, que tenéis su correo, en cuanto veáis noticias que tienen que ver con gente que ha salvado su vida gracias a aplicaciones del Apple Watch, que se las enviéis, que él agradablemente las leerá todas. El otro día estaba en medio de una conferencia y suena y miro así disimuladamente y dice, es hora de moverse un poco, levántate y muévete un minuto. Ya había 1000 personas delante, ¿no? Oye, que estás fascinado con la misión Artemis. No sé por qué, nunca hemos hablado aunque nos vamos mucho por las nubes, nunca hemos hablado del espacio. Es que lo de Artemis ha pasado un poco inadvertido, porque como se iba a lanzar hace 2 meses, luego se retrasó y tal, no se ha seguido. Se hizo, había muchas expectativas cuando se iba a lanzar, se retrasó y luego a la gente han llegado otras noticias y se han lanzado y casi no nos hemos enterado, ¿no? Y joder, era una misión que no sé en qué punto está, la verdad, ahora mismo, porque no informan sobre ella, pero era una misión muy importante, muy interesante. Bueno, primero, por primera vez, el nombre de la misión es femenino. Se llama Artemis, que era hermana gemela de Apolo. O sea que está bien. Estos de la NASA saben relacionar las cosas, ¿no?
Porque han dicho, ve, ya es hora de que a una misión pongamos nombre de mujer y saben de mitología griega, porque alguien ha dicho, pues Artemis. Me habrán preguntado seguramente, ¿no? Bueno, tendrán asesores, yo qué sé, ¿no? Pero está bien. Pero me impresionó mucho que ponía que iban 3 maniquíes. ¿No lo veiste? Uh-huh. Claro. Hombre, no serán maniquíes de escaparates, serán llenos de sensores. Pero no decían 3 robots, decían 3 maniquíes. O sea, que igual eran... Es que a mí la palabra maniquí me remite a los maniquíes, porque claro, los maniquíes de ahora son muy abstractos. El maniquí se ha ido convirtiendo en una cosa abstracta, ¿no? Yo me fijo mucho en los de Zara, porque Zara marcan un poco la tendencia. Porque además, sabes que los escaparates de Zara son idénticos en todo el mundo, ¿no? Y van cada vez hacia un grado de abstracción mayor. Pasa un poco, joder, no sé si te pasa, me pasó a mí otro día. En las cosas estas, las señales que ponen en las puertas de los servicios de señoras y de caballeros, que cada vez va siendo un grado de abstracción mayor, de manera que te cuesta... Jeroglífico más que... El otro día yo me metí en uno de señoras, tuve que pedir perdón. Porque dije, no, pues es que parecía, o sea, es que cada vez, bueno, pero para mí el maniquí, o sea, para mí la palabra maniquí remite a un maniquí de mi infancia, que era un maniquí realista. Un maniquí, muy cerca de mi casa, en la calle López de Hoyos, había una tienda de estas de que venden botones, como se llaman, mercería y tal, pero que también vendían ropa, confección. Entonces no había grandes almacenes, lo vendían. Y en el escaparate había, yo recuerdo, sería una primavera, verano, cambiarían todos los años, no sé, yo recuerdo de un año que había en el escaparate 3 maniquíes, que eran un matrimonio y un niño, de la mano, los 3. O sea, el niño iba en el centro. Y el niño además llevaba una mochila de cuero, se ve que lo llevaban al colegio. Joder. Y a mí aquel niño me daba una envidia, porque se les veía tan felices a los padres de tenerlo. Claro, en mi casa éramos 9 y esa escena era imposible, ¿no? Y entonces yo decía, joder, si a mí me adoptara esta pareja de maniquíes. Porque además veíamos muchos cuentos de estos, de que los maniquíes y los muñecos de los escaparates de noche cobran vida. O sea, que yo tendría 8 años. Fíjate tú, ahora lo pienso, yo con 8 o 10 años iba solo al colegio. Iba y venía solo del colegio. Ahora esto es... Hombre, no estaba lejos, también es verdad, ¿no? Pero bueno, tiene su cosa, ¿no? Y yo me paraba siempre a mirar a aquella familia feliz. Y decía, joder, si me adoptaran... Y además tendría una mochila de cuero, que claro, que me daba una envidia aquella mochila de aquel niño, y yo me soñaba de cartón piedra, porque eran muy realistas, ¿eh? Pero yo estaba enamorado de aquella mujer, de la maniquí, y me fijaba tanto en ella, que me parecía que cuando yo volvía del colegio, o sea, yo admiraba a ir al colegio. Y cuando volvía, me parecía tan viva que me parecía que había sudado, porque era verano, era ya cerca de verano, y llevaba un traje de manga corta, y me parecía que debajo del sobaco tenía como una mancha que no tenía por la mañana. Decía, es que suda, es que es de verdad. Y aquella mujer me gustaba muchísimo, muchísimo como madre y como mujer. Y entonces, claro, me imaginaba cuando dice, Artemis va a llevar 3 maniquíes, me imaginaba a esta familia. Esa familia. De la mano. De la mano, con la mochila de cuero. Pero cuando te lo comenté, me parece, el otro día, y dijiste, no, hombre, se llevarán sensores de esos y tal. Me destrozaste completamente la imagen, porque me acordé de estos que llevan... vi un día un reportaje de la Volkswagen, me parece, que meten a unos pobres robots, no maniquíes, robots,
en coches que estrellan. Sí, en las pruebas de tráfico. Y luego se ve a cámara lenta cómo se le desprende la cabeza, rompe el parabrisas, es terrorífico, ¿no? Hay una escena, ¿no? No sé, en Indiana Jones, en la tercera película, ¿no? Que empieza con esa prueba en una ciudad abandonada, donde se va a soltar una bomba atómica para ver cuáles son los efectos, y son casas ocupadas por maniquíes, pero que son como familias enteras normales, ¿no? Es una escena... Ay, eso no. Y son maniquíes, pero de los míos, realistas. De los que te gustarían a ti, sí, sí. Seguro que ahí estaba esa familia, que te digo yo. Está en todas partes. La veo en todas partes. José Mariano López Urdiales, ¿cómo estás, José Mariano? Buenos días. Muy bien, buenos días. Eres ingeniero aeronáutico, trabajaste en la Agencia Estatal Europea y actualmente eres CEO de Zero to Infinity. Esto parece Toy Story, el nombre de la empresa que lleváis. Oye, vas a ser el encargado de hacer aterrizar la imaginación de Millás. Háblanos de esos maniquíes, ¿qué sabes de ellos o cómo pueden ser? Bueno, esto que se hace es habitual, o sea, son maniquíes para ver las aceleraciones, la radiación y ver, bueno, cómo sería para una persona hacer el trayecto que están haciendo con la misión Artemis. Entonces, la verdad es que no creo que sean tan realistas ni tan historiados, y seguramente no haya un niño, o sea, deben de ser los 3 adultos porque no está aún previsto enviarlos, pero bueno, hacen su misión. Pero, perdona, José Mariano, perdona, pero no son realistas, se parecen más a los robots estos que decíamos que usan en la Volkswagen para simular accidentes, y qué tipo de sensores llevan que se parecen a nuestros sentidos. Es decir, porque claro, tendrán, yo qué sé, tratarán de imitar la reacción de nuestros sentidos en el espacio, ¿no? Es decir, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. No necesariamente, porque esas cosas se pueden hacer con otro tipo de sensores que no necesitan de la forma. Por ejemplo, la vista, pues la hacen cámaras, que está repleta la nave de ellas. Detectan cosas que a lo mejor nosotros no sentiríamos directamente, como la radiación en el interior. Es decir, si el cerebro o el corazón o un órgano interno pues no debería llegar más de una cierta radiación, pues se ponen sensores dentro del cuerpo del maniquí para tener el efecto equivalente de que haya pues las capas del cuerpo por fuera. Luego también es muy importante la mecánica, es decir, cuando Artemis aterrice en la Tierra de vuelta, pues se abrirán unos paracaídas y habrá unos tirones y unos movimientos, y se tiene que saber que eso no va a causar un daño en las personas. Entonces esas oscilaciones y esos movimientos bruscos relacionados con la reentrada y con el paracaídas se tienen que medir bastante bien. Entonces son sobre todo temas de movimientos internos y de radiación. O sea, son súper complejos y súper sofisticados, ¿no? Son casi más sofisticados que nosotros, pero no sé en qué punto está la misión esta en este momento, porque como han dejado de informar de ella, ¿en qué punto está? Por el fútbol. Por el fútbol. Por el fútbol. Debe estar, pues de lo... Bueno, alrededor de la Luna, en la zona aún en la que influyen todavía la Luna y la Tierra, porque esta misión baila entre la esfera de influencia de la Luna y la Tierra, y por eso no hace una órbita con una forma convencional, y debe estar pronto, en pocos días debe estar cogiendo el rumbo de vuelta a la Tierra, pero yo creo que deben de estar aún por ahí cerca de la Luna. Es que es una misión que la gente que no se dice muy bien por qué se está haciendo, y entonces al no haber una lógica, pues no hay una historia que contar.
Oh, ostras. Oye, te voy a pedir, José Mariano, que te acerques, si puedes, un poquito más al micrófono del teléfono. No sé muy bien cómo estás haciendo esta llamada, pero se oye como si estuvieras un poquito alejado. Cuando dices que el relato de por qué se está haciendo no ha trascendido, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a la razón por la que esta misión existe y se ha construido de esta manera precisa. Esto tiene que ver con el desastre del Columbia, cuando en 2004, por ahí, 2003-2004, el Columbia se desintegró y se decidió que ese programa de los transbordadores se iba a abandonar, que se hacía como gran programa siguiente en Estados Unidos. El criterio que se fijó fue básicamente mantener el equipo humano y no despedir a nadie indefinidamente. Y de ese criterio es de lo que tenemos ahora Artemis, ¿me explico? O sea, se ha diseñado y se ha construido y se ha hecho no porque sea la manera más eficaz de llevar 3 personas a la Luna, que no lo es ni por asomo, sino porque es la manera de mantener todos los distritos de los congresos necesarios para que no saliera la gente a la calle, porque no se iba a echar a nadie. Entonces, claro, cuando es menos ilusionante quizá que vencer a la Unión Soviética en la carrera espacial. No he entendido muy bien esto de los distritos y los congresos, ¿lo puedes explicar? Sí, o sea, en Estados Unidos el transbordador espacial Shuttle se fabricaba en muchas partes, en muchos sitios de Estados Unidos, en distintos estados que eran importantes en carreras políticas, o sea, en carreras para el Congreso o en los electores para las elecciones presidenciales, muchas veces en estados que cambiaban de signo una vez y otra, y entonces para lo que se decidió es, oye, mantengamos, aunque quitemos el transbordador espacial Shuttle, mantengamos a todo el equipo humano trabajando en ya veremos qué. Y lo que ya veremos qué se ha convertido en Artemis. Por lo tanto, cuando tú ves Artemis, las piezas, el depósito naranja en medio, los cohetes que están abajo, los cohetes blancos de los lados, son todo piezas que ya existían antes y que se han mantenido para mantener la paz laboral. Las inversiones en cada uno de esos distritos electorales, digamos. Oye, vosotros trabajáis para llevar turistas al espacio, ¿no? Nosotros, es una de las aplicaciones, sí. Nosotros queremos facilitar el acceso al espacio, no tan alto como la Luna, sino a 3 veces la altura de un avión, o sea, triple de alto de un avión, donde ya el cielo es negro, y ahí esperamos subir tanto turistas como profesionales. Por el momento subimos robots y subimos componentes y tal para pruebas. Me impresiona esa expresión, donde ya el cielo es negro. O sea, hay un punto donde el cielo es negro, donde no llega la luz del sol. Así es. No es que no llegue el sol llega con mucha fuerza. Lo que sucede es que el azul que vemos nosotros es una capa muy fina, y si tú subes, hay un momento que queda debajo tuyo ese azul. El cielo azul no es un cielo infinito, lo infinito es el negro del espacio. Ostras. Entonces, por eso hablamos del planeta azul. Y vemos la Tierra y decimos, el planeta azul. No, el planeta azul lo que vemos es la cascarita azul, que cuando estamos debajo vemos como nuestro cielo, y cuando subimos vemos como el color del planeta. Y esa es la que hay que cruzar para que el turista espacial esté contento y diga, pues mira, es verdad que la Tierra... A 30.000 metros es como si apagaran la luz. A 30.000 metros ya se ve el cielo negro y se ve la Tierra debajo luminosa y azul de día, claro. En la industria aérea siempre tenemos la sensación de que los aviones no han mejorado sustancialmente mucho en los últimos 40 años. Siguen tardando lo mismo que tardaban en cruzar un océano, por ejemplo, ¿no? En la industria aeroespacial pasa lo mismo. Las tecnologías que se usan son similares. Yo creo que es aún más extrema el parón que ha habido, ¿no? desde los años 80 hasta ahora en la tecnología espacial, realmente. O sea, salvo muy honrosas excepciones como recuperar las primeras etapas aterrizando, en el espacio hay como una regla, ¿no? Que solamente se vuelan cosas que ya han volado exitosamente, y eso hace que
que sea una de las áreas en las que menos innovación y menos inventiva existen, que es paradójico, porque aún vivimos de la idea de que con Apolo, y efectivamente Apolo y también en la Unión Soviética se hicieron muchos inventos y descubrieron muchas cosas por la carrera espacial, porque era una carrera espacial que asumía riesgos, era una carrera espacial que probaba cosas nuevas constantemente, y eso pasa bastante menos ahora. Muchísimo menos. Ahora, más bien lo que ocurre, lo que nosotros hacemos es incorporar innovaciones de otros sectores como el biomédico o la automoción, que sí que se mueven, y traerlas al sector espacial, porque realmente no existen los capitales disponibles para asumir riesgos. Bueno, y en la informática me imagino, porque yo no sé si tú lo ves como yo, pero desde la perspectiva que nos da el tiempo, y yo por las películas que he visto sobre Viaje a la Luna y todo esto, aquello salió bien de casualidad. Pues sí. O sea, sí. de casualidad. O sea, que casi da uno la razón a los que no creen que aquello pasó, porque es que salió bien de pura casualidad, ¿no? Con el combustible al límite, y luego con esos aparatajes que veías que parecían los enchufes de mi casa de cuando yo era pequeño, esos interruptores y tal. Y dices, bueno, aquello salió bien, pero no sé, porque Dios existe. Entonces, si no ha avanzado mucho esa tecnología, es difícil que salga bien dos veces, ¿no? Sí, las cosas salen bien cuando se hacen muchas veces y se practican y se aprende de los errores, y ahí prácticamente no se toleraba el error, y hubo alguna dificultad, ¿no? Como Apolo 13, pero sí, yo creo que parte de la decisión o sea, Nixon, cuando llegaron a la Luna, y bueno, cuando volvieron de la Luna, inmediatamente decidió cerrar la producción de los cohetes y prácticamente cerrar el programa, y yo creo que en parte fue por muchas razones, ¿no? Pero una sería, pues, decir, bueno, mira, hasta aquí hemos llegado bien, que no la liemos más, ¿no? Porque la misión estaba conseguida, que era demostrar la superioridad del capitalismo frente al comunismo, y no había más que hacer. Bueno, es mejor retirarse con una victoria siempre, ¿no? Esa es Claro. la razón de fondo. Claro, ahora no sé cuál es la motivación. Hay mucha gente que dice, bueno, pues hay que plantearse dónde vamos a poder vivir cuando ya hayamos destruido el planeta. Y tampoco sé muy bien si los esfuerzos de los mega ricos o su interés por la investigación aeroespacial beneficia o no a esa carrera. Buena pregunta. O sea, la razón de la misión es mantener, como decía, una serie de puestos de trabajo en unos estados y en unas empresas que son críticas para campañas electorales. Esa es la razón por la que se ha hecho. O sea, esto no se ha hecho por otra cosa en Estados Unidos. Los que están probando a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Con empresas como SpaceX o Blue Origin, o, bueno, modestamente nosotros, yo sinceramente sí que creo que hay un punto altruista en la persona que decide usar su dinero para tratar de mejorar la manera en la que vamos al espacio, porque lo que ven es que con el sistema actual, simplemente con las agencias espaciales, pues no hay ningún incentivo para mejorarlo. Es que tienes que buscar algo que haga que tenga sentido hacer más fácil y más económico el acceso al espacio para que podamos ir todos, porque si lo dejamos todo cortando y pegando y dejando que las agencias sigan como siguen y tal, pues no hay ninguna razón por la que se conseguiría abaratar, y es muy importante que consigamos abaratar el acceso al espacio, no solamente para el turismo, sino para muchísimas cosas, muchos problemas de la Tierra que se resolverían mejor si ir al espacio fuera un asunto más sencillo. O sea que yo sí que creo que cada uno con su particular excentricidad sí que hay un interés en contribuir al avance de la humanidad, un avance que quizá esperaban que ocurriera y que luego vieron que por los medios convencionales no pasaba. Oye, y una pregunta un poco loca, pero que es que yo tiene que ver con cosas que he leído. Yo he leído varias entrevistas con científicos, ¿no?, que dicen, bueno, en la aventura espacial tiene unos límites muy cercanos, bueno, pues porque como mucho a lo mejor podremos llegar a Marte, pero tiene unos límites muy cercanos que están determinados por la biología, ¿no? Dicen, yo he leído en varias entrevistas, dicen, no podremos hacer
viajes biológicos al espacio. Eso significa que podemos hacer viajes mentales. Quiero decir, yo leí una novela cuando era joven de ciencia ficción, que no me acuerdo de quién era, que habían decidido que como no se podía viajar físicamente al espacio, entonces se metía a gente, los astronautas, en una especie de cápsulas en donde se separaba la conciencia del cuerpo y viajaban con la conciencia. No te rías, Javier. Y entonces digo, ¿hay gente trabajando en esta idea? Hay mucha gente trabajando en el problema de la conciencia y tendría aplicación a muchas cosas, incluida al viaje espacial. Seguro que hay gente intentando ver cómo hacer que la conciencia viva de alguna forma en silicio o en algún otro sustrato que sí que pueda aguantar más tiempo. ¿Te das cuenta? Sigue. Pero sí, no está del todo claro cuál es el camino, o sea... Pero hay gente estudiando esto. Sí, pero sobre todo con el objetivo de la inmortalidad, más que el viaje espacial, pero están asociados, o sea, si tú alargas la vida indefinidamente, pues te permites acceder a cosas que no se podían plantear. La física nos pone límites muy duros en términos de hasta dónde podemos llegar con la tecnología que conocemos, y es verdad que coger velocidades cercanas a las de la luz es necesario para las estrellas cercanas y no sabemos cómo hacerlo. Solamente tenemos, pues sí, tecnología para explorar y quizá colonizar el sistema solar, pero bueno, quién sabe, hay mucho que no sabemos seguro. O sea, también yo creo que deberíamos de aceptar que no todo lo que pasa en el universo lo entendemos, porque hay mucho que no entendemos. José Mariano López Urdiales, que nos ha hablado, yo creo, desde un agujero negro, seguramente, por el sonido que recibíamos, ingeniero aeronáutico y que trabajó en la Agencia Estatal Europea, actualmente es CEO de... Espacial, uy, estatal, multiestatal, sí. CEO de Zero to Infinity, que es una compañía de turismo espacial en el futuro. José Mariano, gracias por la conversación, un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Te voy a contar una cosa que no sé si sabes, que tiene que ver con turismo espacial, y lo escuché el otro día, yo creo que en la ventana. Hay una empresa que por 30.000 euros, creo que era el precio, cuando te mueres, se lleva tus cenizas al espacio y las suelta desde arriba. Lo he oído, sí. Eso es. Sí, ya, y entonces están... Pero que a mí me parece como un destierro, o sea... Bueno, no, porque luego vuelves a caer en algún momento, ¿no? Alguien habrá de repente en Teruel que le cae un polvillo encima y dirá, mira, es Juanjo. No, me cae la cápsula en la cabeza, porque es... ponen en órbita... yo he entendido, es que ponen en órbita una especie de vasija con las cenizas. ¿O es? No, yo creo que las esparcen. O sea, llegan arriba y arriba se rompe la cápsula y se esparcen. Exacto, sí. Y eso pues... A mí eso me da un poco o sea, quiero decir, llegan allá donde, en espacios negros, donde se apaga la luz. Exacto. No me fastidies. O sea, no me acaba, ese final no me acaba de gustar mucho. Casi prefiero que tiren mis cenizas por la retrete y tiren de la cadena, ¿no? Que hay mucha gente que lo hace pensando que finalmente llega a un río, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha gente que piensa que puede, por ejemplo, viajar con cenizas y facturarlas y no declararlas. Sí, bueno, tú has leído esto. Y luego hay gente que convierte las cenizas en diamantes. ¿Has oído eso también? También lo he oído, sí. Yo tampoco me gusta esto. Pues tampoco. Es que lo bueno sería desaparecer del todo. Igual que desaparece el yo, o sea, porque del yo no queda rastro. Dice, vamos a quemar el yo, ¿no? Del yo no queda rastro ninguno, ¿no? De Javier no queda nada, ¿no? Que al morir desaparecía, porque es un engorro. Pero el recuerdo también. Bueno, tampoco pasaría nada si desapareciera el recuerdo. Tampoco. ¿Y la obra? Tampoco pasaría nada. Hombre, sí. Dejaríamos de leer a Proust, yo sé. Bueno, no sé. Hombre, puedes vivir igual, pero... Sería otro mundo. Yo creo que me dice el reloj que es hora de levantarse y caminar un minuto. Pues vale, Javier, va por un café. Hasta luego. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.